profeta Daniel dijo inspirado por Dios que habría gran tribulación y que el enemigo acabaría con la ofrenda y el sacrificio. Al inicio de la semana 70 el Señor Jesús fue bautizado y murió a la mitad de esta semana. Satanás utilizó al imperio romano y a las sectas judías para que le mataran. Después de la muerte del Señor comenzó la tribulación para los discípulos de Cristo y para los apóstoles. Fueron 3 años y medio cuando la iglesia fue asolada. Saulo de Tarso, que después se le llamaría Pablo, participó de esta persecución. El profeta Daniel dijo en los versículos 11 y 12 del capítulo 12 de su libro que el continuo sacrificio sería quitado al inicio de la semana 70, ya que el Padre no miraría más los sacrificios de los judíos que hacían con animales. Ahora el Señor Jesús había sido bautizado y Él pasaría a ser el sacrificio y verdadera ofrenda para el Padre. El Señor predicaría 3 años y medio. Su muerte fue a la mitad de la semana 70. Este templo que era el Señor Jesús fue destruido por Satanás, que utilizó a fariseos y a los romanos. En el versículo 12 dice que bienaventurado el que llegue a 1335 días. El Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo con los discípulos 40 días. Luego fue llevado al cielo. Después de esto los discípulos fueron al aposento alto, donde comenzaron a orar, y a los 50 días vino sobre ellos el Espíritu Santo. Debido a esto dice el versículo 12, bienaventurado el que llegue hasta 1335 días, ya que desde el bautismo del Señor hasta el día en que Él murió, había 1290 días, o sea 3 años y medio, más otros 45 días cuando los discípulos comenzaron a reunirse para recibir el día de Pentecostés, a los 50 días, que se celebraban las primicias. Después de la muerte del Señor, la iglesia comenzó a ser perseguida. Esto duró 3 años y medio. Era la segunda mitad de la semana 70, cuando los anticristos, que eran los fariseos y otras sectas, persiguieron a los apóstoles y discípulos del Señor. La iglesia fue asolada. A esto se refiere Apocalipsis 12, cuando dice que la mujer fue llevada al desierto, donde fue sustentada y se le dieron las 2 alas del gran águila. Esto es simbología del Espíritu Santo, con el cual Cristo fortaleció y sustentó a sus discípulos 3 años y medio hasta la muerte de Esteban, quien murió apedreado. Allí se terminó la segunda mitad de la semana 70, y la iglesia abandonó la nación judía y se fueron a otras ciudades del Imperio Romano, donde fueron fundadas muchas iglesias. El Señor Jesús había muerto en el año 33 y medio, luego pasaron los otros 3 años y medio. La huida de los discípulos fue aproximadamente en el año 37 después de Cristo. En Mateo 10:23 hay un pasaje donde Jesús enseñó a los discípulos que ellos no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Eso fue el día de Pentecostés, cuando Cristo vino sobre sus discípulos y los llenó con su Espíritu. En ese momento comenzó el reino de Dios aquí en la tierra. Eran los últimos tiempos. El apóstol Juan también dijo que sabíamos que era el último tiempo, porque habían salido muchos anticristos. Las profecías dadas por los profetas antiguos eran la mayoría para el pueblo de Israel. Dios escogió su pueblo, aquellos que recibieron al Mesías. Los otros judíos incrédulos que no aceptaron al Señor fueron juzgados. Debido a esto, la nación fue destruida en el año 70 después de Cristo. Ya se había acabado la oportunidad para el pueblo judío. De allí en adelante comenzaba la oportunidad de conversión para los gentiles, que son todas las naciones que no son Israel. Esta oportunidad empezó en el Imperio Romano. Muchos hoy día esperan que venga la semana 70, donde supuestamente se manifestará el anticristo. Pero si miramos la secuencia de la promesa de Dios, no es consecuente que la semana 70 esté separada de la semana 69, aproximadamente 2000 años, ya que la semana 69 se cumplió el día que Jesús fue bautizado. Luego siguió la semana 70, que culminó con la muerte de Esteban. El día de Pentecostés fue el inicio del reino de Dios. Allí se cumplió la profecía. En Daniel 9, 24, 25 dice que habrían 70 semanas para que surgiera el Mesías príncipe y para que pusiera fin a la prevaricación y al pecado, para traer una justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Jesús fue ungido al inicio de la semana 70. Él puso fin a la prevaricación y al pecado del pueblo judío. Él expió la maldad de todos los judíos que creyeron en Él. Jesús trajo una justicia perdurable y la profecía fue cumplida y sellada con la venida del Mesías.
Todo este recuento es para confirmar que la tribulación la sufrió el pueblo de Dios en la nación de Judá y en Israel, cuando muchos judíos recibieron al Señor como el Mesías. Esto fue desde la muerte del Señor hasta la muerte de Esteban, quien fue apedreado. Los discípulos de Cristo fueron perseguidos por los anticristos fariseos. Luego la iglesia se fue para las ciudades del Imperio Romano y fundaron iglesias. Esto fue después del año 37 después de Cristo. Allí en el imperio comenzaría el gran sufrimiento para los cristianos. Sería la gran tribulación. En el capítulo 7 de Apocalipsis aparece una visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Recordemos que el libro de Apocalipsis fue un mensaje de consuelo para los cristianos que estaban sufriendo en Roma. Luego, cuando este libro fue escrito en el año 90 después de Cristo, ya el apóstol Pedro y el apóstol Pablo habían sido ejecutados en Roma. Dios quería darles esperanza a todos sus fieles, ya que la persecución era muy grande, era la gran tribulación. Había una multitud vestida con ropas blancas, con palmas en sus manos. Esto significa que eran santos y adoraban a Dios. Eran todas las tribus y pueblos que conformaban el Imperio Romano y que se estaban convirtiendo al cristianismo. Uno de los ancianos le preguntó a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Juan le dijo: estos son los que han superado la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Todos los romanos que se iban convirtiendo a Cristo se arrepentían de sus pecados y comenzaban una transformación. Esto es lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos estaban delante del trono de Dios, que significa estar en comunión con Cristo. Dios extendería su tabernáculo sobre ellos. Él los cubriría de protección. Es así como todos estos romanos que dejaron de ser idólatras y se convirtieron en cristianos se fueron multiplicando por el imperio. Y al final reinaron con Cristo 1000 años. En el Imperio Romano de Oriente era el imperio de los bizantinos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando fue abierto el quinto sello, Juan vio debajo del altar aquellas almas que eran todos los cristianos que fueron asesinados en el Imperio Romano. Unos eran degollados, otros crucificados, otros echados a los leones. Hacían pilas de cadáveres, los cuales eran incinerados. Ellos clamaban a Dios por justicia, y se les dijo que tenían que soportar y recibir vestiduras blancas, que es símbolo de santidad, hasta que se completara el número de cristianos que deberían morir como ellos. Todas estas almas o personas son los cristianos que sufrieron la gran tribulación en el Imperio Romano. Muchos cristianos retrocedían de la fe, ya que el Imperio Romano les hacía adorar a algún dios pagano y reconocer al emperador como su señor. Era negar a Cristo. El que se arrodillaba ante algún dios romano era marcado con el 666, que no era marca literal o física. Era negar a Cristo y reconocer el señorío del emperador y de sus dioses. El que hacía esto, el Imperio Romano le daba una aprobación que se llamaba libelo, el cual lo acreditaba como súbdito del emperador y le era perdonada la vida. Muchos cristianos aceptaron esto. Es más, les obligaban a que delataran a otros de sus hermanos cristianos, ya que las reuniones eran en secreto, en la clandestinidad. Todos estos acontecimientos sucedieron al inicio del cristianismo. Primero sucedió la tribulación de los cristianos, que duró 3 años y medio. Fueron perseguidos en Judá y en Israel, de parte de los judíos y fariseos y escribas. La iglesia era asolada. Este es el desierto que habla Apocalipsis 12. La mujer que es la iglesia de Cristo fue perseguida 3 años y medio. Era el fin de la semana 70 que había profetizado el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Saulo de Tarso participaba de esta persecución. Cuando el discípulo de Cristo Esteban fue apedreado, de allí en adelante los apóstoles y todos los discípulos de Cristo huyeron a otras ciudades del imperio. También María, la madre del Señor, huyó de Judá. Esto fue aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Luego los cristianos se instauraron en Roma, la capital del imperio, y otras ciudades. Se congregaban en la clandestinidad, pero el imperio comenzó a colocar los ojos sobre esta nueva creencia que había surgido. Les llamaban la secta del camino. Satanás comenzó a atacar con más fuerza y puso odio de los emperadores y de muchos romanos en contra de los cristianos. Había empezado la gran tribulación que duró 3 siglos y medio en el Imperio Romano. Se le llama así porque nunca hubo una persecución igual ni la habrá. Los cristianos eran echados a los leones, asesinados a espada, algunos quemados en hogueras. Deberían negar a Cristo. La mayoría se dejaban matar, no querían perder su salvación. El profeta Daniel habló de la abominación desoladora puesta donde no debería estar, en el lugar santo. Esto ocurrió con la muerte del Señor, que era el templo del Padre. De allí en adelante comenzó la huida hasta la muerte de Esteban.
El final de los tiempos vendrá con destrucción de los sistemas del mundo. La vanidad del ser humano será quebrantada hasta el piso. Habrán pestes, hambres, terremotos, guerras. La humanidad será disminuida notoriamente. Todo el que se aferre al mundo perecerá. Muchos cristianos tibios también sufrirán, debido a que aman a dos señores. El que quiera ganar la vida la perderá. La gran tribulación ya aconteció en el Imperio Romano. Era la bestia que mataba, devoraba y lo restante lo pisoteaba con sus pies. Esto fue lo que hizo el Imperio Romano con los cristianos. El cristianismo ha sufrido durante los últimos 2000 años. Muchos han sido muertos, torturados, pero dice la Biblia que cuando comience el fin para el mundo o humanidad incrédula, los cristianos debemos alegrarnos, porque se acerca nuestra redención o salvación. Amén.